Ahora sí, Luis Orellana. Buenas noches, ¿cómo le va? Fiscal General Rodríguez. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Es la segunda vez creo que viene a nuestro programa, ¿no? Tercera. Tercera vez. Bueno, ya es casi columnista. Si no me falla la memoria. No, sucede que le han tocado trabajar en casos resonantes como el que vamos a describir. Esto ocurrió el 12 de abril del año pasado. El primer incidente se produce frente a un mercado, Coronda, entre los integrantes de la familia Bansen y un individuo, Javier Castro, que llega a comprar unas cervezas. Cuando ingresa al local se produce un altercado verbal, a la salida otro altercado verbal. Y bueno, esta situación que se inició como una discusión terminó a pedradas del grupo de los Bansen contra el vehículo de Castro. Le rompen la luneta, una pedrada en la cabeza de Castro, le produce un corte. Lo cierto es que los Bansen se van a su domicilio, a unas 2-3 cuadras del lugar, y unos 15-20 minutos después del incidente, Castro va en otro vehículo, no en el suyo, a la casa de la familia Bansen y comienza a disparar hacia el interior de la vivienda. Realiza 5 disparos, pero todos hacia el interior de la casa, hacia la ventana principal y hacia la puerta. Uno de los disparos hizo que la víctima, Claudio Bansen, perdiera la vida, como lo decíamos en la introducción del programa. Ingresó por la espalda, porque él se estaba agachando, casi en forma paralela al piso, el disparo. Ingresó por la espalda y fue a salir por la parte posterior del tórax, la parte de adelante. Perdió la vida horas después en el hospital de Trelew. Estuvo la policía realizando pericias, el tema demandó un par de horas, el trabajo de la policía, y no obstante esta primera agresión de Castro, Castro regresó cerca de las 12 y realizó nuevos disparos contra la vivienda. En todas estas situaciones hubieron testigos que resultaron fundamentales en el juicio oral y público. Castro, vamos a decirlo, fue hallado culpable por unanimidad por un tribunal. Pero yo destaco lo siguiente: siempre nosotros hablamos de la importancia de las pruebas científicas, y en este caso, en este juicio, no hubo ninguna prueba científica determinante, bastó con los testimonios. Fueron básicamente todos testigos, todos testimonios. Testigos que cada testigo fue aportando una parte de información en todo ese rompecabezas que es la reconstrucción del hecho, hasta lograr de alguna manera reconstruir la totalidad del mismo y llegar a esa conclusión de que Castro había sido el autor de los disparos. Hay casos que fueron, o pruebas que fueron fundamentales, como por ejemplo en ese primer incidente en el Coronda aparece personal policial, identifica a Castro, que se encontraba en ese momento sentado en el auto, porque había tenido un desperfecto mecánico y no se podía ir, y lo describen, y al acercarse lo identifican, y el mismo Castro les da su apellido, y ellos lo describen que estaban con una camiseta argentina, estaba con una bermuda blanca, y que cerca de la nuca tenía sangre. Posteriormente, por la pedrada que le habían dado. Por la pedrada. Posteriormente, 20 minutos después, cuando ocurre el incidente en la casa de los Bansen con esa descarga, con una 11-25, un arma muy potente, y Castro, el imputado, sale caminando y dobla por una esquina, una testigo ocasional que pasaba por el lugar, si bien no lo vio directamente, lo ve de costado, pero lo describe fisionómicamente y lo describe como estaba vestido, que coincidía con la bermuda blanca, una camiseta argentina y que tenía sangre en la zona de la nuca. Y en la segunda aparición en la casa de la familia Bansen, ya cuando ya se había ido policía y se habían llevado al chico que estaba malherido, una de las hermanitas de la víctima estaba a 2 casas, o una casa de por medio, que era la casa de los abuelos, y ahí en el patio ve llegar un auto y lo identifica otra vez a este sujeto, Castro, que portaba una camiseta argentina, y desde el interior del auto dispara nuevamente hacia la casa y se da la fuga del lugar, ¿no? Hubieron testigos directos y hubieron testigos que escucharon decir cosas, es decir, son testigos de oídas, así se dice judicialmente, o testigos indirectos. ¿También fueron importantes estos testigos indirectos? Generalmente, a veces, los jueces desestiman el valor de estos testimonios, ¿no? Porque están escuchando por boca de otro.
Digamos, toda información que ingresa a un juicio no se puede descartar. Será una cuestión de valoración, es decir, del peso que tiene cada testimonio. Si yo voy a un juicio bajo juramento, digo, a mí me dijeron, en ese momento escuché tal sindicación, eso tendrá un peso quizá diferente a uno que pueda decir, o un testigo directo que pueda decir, yo lo vi a fulano de tal cuando estaba disparando. Pero todo ese conjunto de pruebas que son valorados y son pesados, nada se desecha, nada se descarta. Y así lo ha dicho no solamente la doctrina de la jurisprudencia, sino el Superior Tribunal de Chubut, en muchos fallos, ha insistido en esto, que los testigos de oída, o mal llamados testigos de oída, no deben nunca descartarse. Hay que ponderarlos en el conjunto de la prueba. Obviamente, en un juicio oral y público, el fiscal, en este caso en nombre de Omar Rodríguez, es el que lleva adelante la acusación y presenta las pruebas en contra del imputado. Pero el imputado también se defiende, y se defiende a través de su abogado, defensor, que hace una estrategia, trata de buscar una calificación menor para que vaya menos años a la cárcel, etc. Pero también existen las otras pruebas. Usa otra biblioteca. Usa la otra biblioteca. Usa la otra biblioteca. Pero también existen casos como el que vamos a escuchar. El diálogo que vamos a escuchar es entre el imputado Castro, que estuvo 14 días prófugo hasta que fue detenido, y fue detenido en la alcaldía de la ciudad de Trelew a la espera de juicio oral y público mientras el proceso seguía. Bueno, desde la alcaldía realizó una llamada con su teléfono celular a un hermano, para que el hermano se le parezca al momento de una rueda de control de detenidos. ¿Qué significa una rueda de control? Una rueda de control es, ponen al individuo que un testigo tiene que identificar, pero al lado ponen personas iguales, parecidas, para que el testigo con claridad o no identifique a quien tiene que identificar. Bueno, Castro le hace una llamada a su hermano desde la alcaldía. Después vamos a explicar por qué la justicia se hizo de este audio. Vamos a escuchar esa llamada telefónica. Hola, Negro. ¿Cómo andás? Sí. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cmo estuvo ese día? Che, Bien. Decime. Escuchame, boludo, te voy a precisar el martes o miércoles, boludo. ¿Para qué? Porque me llevan a rueda de reconocimiento, boludo, y vos sos el único bombero que es parecido a mí. Ah, bueno. ¿Eh? Sí. ¿Va a poder? Sí. Ah, bueno, boludo, Jorge, ¿qué te iba a decir? Bueno, no te afeité. Me mataste, estoy afeitado, chaval. Bueno, pero de acá al martes no te afeité, ¿verdad? Bueno, dale. Así que, si total, viste que te queda corte de 2 días. Sí. Y bueno, y llevarte las zapatillas que te hagan más alta y algo que te haga un toque más gordo, en lo posible una camiseta de fútbol, llévate. Bueno, dale. ¿Viste? Dale. Te dejo, hermanito, porque estoy trabajando. Listo, dale. Chao. Listo, gracias. Nos vemos, después te llamo. Qué impresionante, ¿no? Bueno, este es el diálogo del imputado de Castro con su hermano. Perdóname, Luis, doctor, perdóname. ¿Cómo prepara la escena? Claro. Necesita que su hermano se parezca lo mayor posible a él. No pero esa está no importa, dejate igual lo que puedas. Claro, dejate la barba hasta el martes, ponete una zapatilla más alta para parecer una cosa. Correcto. Y en lo posible andar con una camiseta de fútbol. ¿Por qué? Porque el testigo vio al imputado con una camiseta de fútbol. Claro. Y ahí dice, la rueda de conocimiento es clave, porque si uno dice es y resulta que no es. Pero fíjate cómo le fue a Castro en la rueda de reconocimiento. En la rueda, Castro estaba con esa fisonomía y tenía una barba tipo candado. Lo estamos viendo en pantalla, sí. Así como estaba prácticamente en el juicio, igual se fue, así estaban en el día del hecho. ¿Qué intentaba hacer Castro? Que la persona que lo iba a reconocer incurra en un error a partir de poner a otro muleto o a otra persona de características similares y que la persona se indique al otro y no a él. Claro. En este caso, en la rueda, la persona que lo reconoce, que era la hermanita menor de la víctima, lo reconoce en un primer momento al número 2, al hermano. Cree que es el número 2, dice. Y cuando toma un tiempo para pensar y mirarlo detenidamente y se acerca al espejo, al vidrio, dice no, es el número 1. El número 1 era Castro. Entonces el juez le pregunta, ¿y está cambiado aquella vez que lo vio? Dice, sí, está todo afeitado. Fue tal el impacto que le ocasionó a la menor que en ese momento prácticamente se desvanece o se descompone, la tienen que sacar de urgencia de la sala de reconocimiento.
No, Es yo decir, escucho esto, la verdad que es casi increíble, es una cosa... Lo que debe pasar en otras circunstancias, a lo mejor un poco más grave, ¿no? Pero eso, dejaste la barba, llevas zapatillas más altas, así confundimos, cosa de querer escapar a la justicia, ¿no? De cualquier manera. Castro hizo más llamadas a amigos, allegados a él, para que lo traten de sacar de la escena del crimen en ese momento, etcétera, etcétera. Pero esas llamadas no las vamos a destacar ahora ni las vamos a mencionar porque no fueron incorporadas al juicio oral y público por un formalismo que entendió así el tribunal y del cual el fiscal Omar Rodríguez no se opuso porque consideró que las pruebas que se habían reunido hasta el momento eran suficientes, más esta que acabamos de escuchar. Ahora, ¿cómo se obtuvo esa llamada? ¿Por qué a Castro le grabaron la llamada? Esa llamada o ese conjunto de llamadas me lo informa el juez federal Sastre el año pasado, una vez que nosotros habíamos terminado la investigación y habíamos acusado, me llega un oficio con estas escuchas, esta y varias más, en el marco de una investigación que estaba haciendo la Justicia Federal por una investigación de estupefacientes. Es decir, que a Castro además estaba sospechado de estar en el negocio de las drogas. Se inicia, en la investigación federal se inicia a partir de un dato que tiene y va, digamos, es como que se va desparramando y van apareciendo distintos teléfonos y sujetos que están en el entramado, digamos, de esas comunicaciones. Y en ese entramado de comunicación aparecía Castro, que en ese momento estaba detenido, estaba alojado en el centro de detención. Y desde allí se comunicaba hacia el exterior, no solamente con otras personas, sino hablaba con familiares y demás. Ahora, ¿cómo es el tema de los celulares dentro de la alcaldía, ¿no? En este caso fue de utilidad, pero bueno, tengo entendido que los celulares... Es permanente el tema de los celulares. ¿Y cómo entran, doctor? Porque... Entran con la visita, hay una falla indudablemente por parte de quien requisa, habrá alguno que le permite el ingreso, porque, digamos, ingresan por una puerta. Es que, yo le digo una cosa, el 95% de los que están detenidos tienen celulares. Y no hablemos si el que está detenido es alguien que perteneció a la fuerza, porque habla hasta con el exterior, le digo. Hay una idea de que la persona que está privada de la libertad y está comunicada, de alguna manera calma el ánimo de esa persona y evita algún motín o alguna... Sí, pero si nos vamos al caso de Puerto Madryn, del detenido por el caso, ayúdame Claudia, de la estudiante de abogacía, el hombre tenía un celular y desde la cárcel hacía llamados o hacía llamar a presos para que amenacen a la familia. Armaba él una especie de amenaza con otros presos de su pabellón para que después la justicia diga, están amenazando a la familia. Es decir, que los celulares tampoco también... Acá hubo también un caso muy paradigmático, que una persona que estaba detenida, que había sido condenado en Madryn por estafa, Escobar de apellido, que estaba alojado acá en la comisaría de acá, y continuaba realizando estafa desde la comisaría. Con la compra y venta de autos. Sí. Con venta de autos, con la connivencia de un policía que también fue imputado y condenado. Sí, sí. Bueno. Vamos a escuchar de vuelta la grabación. Sí, porque la verdad que es para escuchar de vuelta. Sí. Y fue muy impactante en el juicio del público. Una prueba que al fiscal Omar Rodríguez le costó incorporarla, porque se había vencido el plazo de incorporación de pruebas, mereció una audiencia especial y creo que 2 jueces fallaron a favor y 1 en contra, ¿no? De incorporarla como prueba, esta llamada. Bueno, se discutió como cuestión previa porque el proceso, digamos, tiene una etapa de ofrecimiento y como ya había sido la acusación formulada y esta noticia fue posterior a esa formulación, entonces hubo una discusión, sí, y votaron en mayoría con una disidencia. Además, te digo, la sencillez y la seguridad con la que hablan, parecía que le está diciendo, che, ¿no sabés si va a llover mañana? Y el otro le contesta, creo que sí, pero ahora déjame que esté trabajando, que esté laburando. Es impresionante. Sí, aunque el hermano lo despide rápido. Sí, lo saca, bueno. Tengo que trabajar. Sí. Sí. Escuchemos nuevamente la grabación. Hola, Nero. ¿Cómo andás? Sí, ¿Todo bien? bien. ¿Cómo estuvo ese día? Che, Bien. Decime. escuchame, boludo, te voy a precisar el martes o miércoles, boludo. ¿Para qué? Porque me llevan a rueda de reconocimiento, boludo, y vos sos el único bombero que es parecido a mí. Ah, bueno. Sí. ¿Va a poder? Sí. Ah, bueno, boludo, Jorge, ¿qué te iba a decir? Bueno, no te afeité. Me mataste, estoy afeitado, chabón. Bueno, pero de acá al martes no te afeité, ¿verdad? Bueno, dale. Así que, sí,
Y total, viste que te queda corto de 2 días. Sí. Y bueno, y llevarte las zapatillas que te hagan más alta y algo que te haga un toque más gordo en lo posible, una camiseta de fútbol, llévate. Bueno, dale. ¿Viste? Dale. Te dejo, hermanito, porque estoy trabajando. Listo, dale. Chao. Listo, gracias. Nos vemos, después te llamo. Claro, tal vez, doctor, ustedes estén acostumbrados a estas cosas, uno que no está acostumbrado a escuchar. Yo una vez escuché, valga la redundancia, de la banda de los LSD, eran una cosa apasionante. Te robamos una plancha, que no tengo plancha. Tengo una, pero no anda. A veces resulta hasta tragicómico. Sí, uno se ríe de una cosa que realmente... Claro, pero sale bueno. del contexto y, digamos, pero cuando es como dice usted, lo toma con una naturalidad que, exacto, que simpleza. causa... y lo que causa impacto también es... la persona que está hablando está acusada de haber matado a alguien. Exacto. Y no muestra ningún tipo de arrepentimiento, de alguna emotividad, algo que le haya... Al contrario, vení, sacame de acá que así sigo en la mía, ¿no? Al contrario. Y bueno. Bueno, el juicio oral y público, después de los testigos, viene para que la gente sepa la ronda de los alegatos. ¿Qué son los alegatos? El fiscal hace una conclusión de toda la prueba que se escuchó en el juicio oral y público y expone, fundamentando obviamente su teoría de culpabilidad. El defensor hace lo mismo, hace una síntesis de todo el juicio tratando de buscar algún resquicio para mejor posicionar al imputado. Y el tribunal tiene que decidir, generalmente el tribunal se toma algunos días. En este caso el tribunal se tomó solamente 2 horas para analizar toda la prueba reunida. Y en solo 2 horas los jueces Mirta Moreno, César Zaratiegui y Fabio Monti por unanimidad resolvieron la culpabilidad de Castro. ¿Qué queda ahora? ¿Qué pena va a pedir usted? Porque viene el debate para ver cuánto... Ahora es culpable de homicidio simple agravado por el uso de armas. Y eso tiene un margen de años... Sí, arranca de los 10 años y 8 meses hasta 25. Hasta 25. Casi perpetuo es eso, ¿no? ¿25 perpetuo o no? 25 años no, 25 años, digamos, esa es la franja del monto punitivo. Yo en la acusación pedí una pena provisoria de 15 años y voy a sostenerla en función de todo lo que se produjo en el juicio. Digamos, considero que esa pena es una pena justa en función del reproche que se le hace a él concreto, porque... Una vida truncada, ¿no? Una vida y la forma que lo mata, y podría haber muerto no solamente una, sino varias vidas. Quiero señalar antes del cierre que a pesar de esta llamada, el defensor llevó 5 testigos. Los 5 testigos en general dijeron lo mismo, pero al momento de las preguntas particulares, unas contradicciones alevosas. Fueron señaladas esas contradicciones por el tribunal al momento de fundamentar por qué hallaban culpable a Castro del hecho. Muchas gracias, doctor Omar Rodríguez. Y me deja la última. Todo juicio es fundamental que los testigos puedan concurrir. Que vayan. En este caso, yo siempre hablaba con la madre y el padre y tenían esa incertidumbre o ese miedo de que no se logre una condena. Y yo siempre le dije, si vienen todos los testigos que estuvieron durante la etapa de investigación y todos ellos vienen al debate, tenemos altas probabilidades de que lograr una condena. Todos vinieron y bueno, por suerte fue ese resultado que tanto esperaban ellos con tanta ansiedad, ¿no? Doctor, hay que recordar que ser testigo es una carga pública, siempre y cuando uno reconozca que es testigo, y esto a veces el miedo hace que uno... Yo no vi nada. Es así. Y en estos tipos de casos donde ocurren en lugares, digamos, de barrios populares, en donde la conducta de la persona es muy agresiva, es muy violenta, haber disparado de la manera que disparó en 2 formas consecutivas, había muchos más testigos en el lugar que no quisieron aportar datos justamente por ese miedo. Doctor, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien, hacemos la pausa, ya viene Claudia Di Bastiani y su informe sobre el lago de Reuso y lo que significa eso en la ciudad de Puerto Madryn. Ya volvemos.